Orar para empezar, como siempre lo hacemos, ya se irán conectando los demás. Vamos a dar gracias a Dios. Bueno, ok. Ujú. Padre, bueno, te damos infinitas gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Padre, por cada persona que se está conectando, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Declaro que la palabra, Señor, es la adecuada, la correcta, esa palabra que toca, cambia y transforma nuestras vidas y nuestros corazones, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos infinitas gracias. Amén. Bueno, Amén. como vieron, el tema es autoridad delegada. Digo, porque toda autoridad es delegada, no hay una que sea pues como innata, toda la autoridad que vemos es delegada, ¿no? Ya sea en el gobierno o en algún otro sistema en la sociedad, generalmente toda la autoridad es delegada. Sí, quiero empezar con lo que es la definición de autoridad. Dice, la autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. La palabra como tal proviene del latín autoritas, que a su vez deriva del verbo augure, que significa aumentar o promover. Como tal, la autoridad es el atributo que otorga a una persona, es lo que les decía, es delegada, a alguien se le otorga esta autoridad, dice cargo u oficio, el derecho para dar órdenes. Asimismo, es la cualidad que propicia que una orden se cumpla. De este modo, tener autoridad supone, por un lado, mandar y por el otro lado, el ser obedecido. Bueno, en la Biblia habla mucho acerca de autoridad. De hecho, Jesús, cuando los discípulos están peleando por quién iba a ser el jefe, quién iba a ser el mayor entre ellos, ¿se acuerdan ahí en Marcos 10, 44 y 45? Eh, Jesús les dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el mayor será el siervo o el esclavo de todos los demás. Ahora, nuestras autoridades gubernamentales, ¿cómo se hacen llamar? Eh, Se hacen llamar servidores públicos. Digo, sabemos que es una falacia porque realmente es poco lo que sirven y mucho lo que se sirven, ¿no? Pero en realidad la autoridad también es un sinónimo de servicio. Sí se dan órdenes y se tienen que acatar porque tiene que haber un orden, una organización, ¿no? Tiene alguien que organizar, ¿no? Si no sería un caos. Pero el fin de la autoridad debe de ser servicio. ¿Sí? En Romanos 13, del 1 al 3, creo que también ya la hemos leído varias veces. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 3, dice que nos sometamos, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Aquí estamos hablando también de que toda autoridad es delegada de parte de Dios. Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí quiero poner un punto, creo que no sé si lo tocamos alguna vez, porque a veces decimos, bueno, ¿qué onda con las malas autoridades? Si Dios pone todas las autoridades, ¿por qué hay malas autoridades? Y tenemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy, muy gráfico en la Biblia, cuando el faraón, ¿se acuerdan que el faraón esclaviza a los israelitas? Dios le habla a Moisés y le dice, ve y le vas a decir a faraón, eh, deja ir a mi pueblo, etcétera, etcétera. Pero hay una parte donde Dios le dice a Moisés, le vas a decir a faraón, yo, o sea, Dios, te puse ahí con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para manifestar mi poder. Si Moisés hubiera llegado
le hubiera dicho Faraón, oye, déjame ir a mi pueblo, y Faraón hubiera las primeras de cambio decir, sí, que se vayan, pues no se hubiera manifestado el poder de Dios. Entonces, obviamente se niega y entonces Dios empieza poco a poco a manifestar su poder. Lo vemos a través de las plagas que Dios trae sobre Egipto, ¿no? Las 10 plagas precisamente para hacer entrar en razón al faraón y que deje ir al pueblo. Pero lo interesante aquí es que Dios le dice, yo te he puesto ahí. O sea, Dios puso a faraón. O sea, Dios puso y lo que estamos leyendo ahorita es que Dios pone a todas las autoridades. Entonces, si es una buena autoridad, es porque el pueblo, des- vamos a decirlo de algún modo, anda bien. Y si tenemos una autoridad mala, es porque Dios quiere tratar con la gente, ¿sí? En la medida que la gente se convierta, dice por ahí en una parte, bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahvé o Yahweh o Jehová, como le quieras llamar al nombre de Dios, ¿no? Entonces dice, bendita la nación cuyo nombre es Dios. Vamos a leer el Salmos 29, Salmos 29, vamos a leer el versículo, el último, el verso 11. Fíjense, dice en el verso 11, dice, el Señor dará poder a su pueblo y el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, ahorita que leímos la definición de autoridad, dice que era, decía que era la potestad, ¿verdad? Y la palabra potestad, también una de sus definiciones es poder. Dice, la autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar. La palabra potestad también se traduce como poder. Y aquí está diciendo que de Dios es el poder, pero Dios da el poder, Dios da la autoridad, Él es el que delega la autoridad. Veíamos en el anterior que toda autoridad es puesta por Dios. Y luego también dice algo en el verso siguiente, dice, el que resiste a la autoridad resiste a lo establecido por Dios. Ahora, nuestro trabajo, ¿cuál es? Dice la Biblia, y ya lo hemos visto, que el hombre se alimentará del fruto de su boca. Lo que hables va a producir un fruto. Entonces, la mayoría de las personas, yo desde que tengo memoria, desde que estoy pequeño, siempre se ha criticado a las autoridades, siempre se ha maldecido a las autoridades, siempre se ha hablado mal de las autoridades todo el tiempo, quien esté. Y nuestro trabajo como hijos de Dios es bendecir a las autoridades y orar por ellas. O sea, mi oración es, Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mis autoridades, por el presidente, por los gobernadores. Padre, en el nombre de Jesús, dales una carga genuina por el pueblo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo espíritu de robo lo quitamos de ellos. O sea, de alguna manera oramos para que eh, hagan bien su función, para que el trabajo lo hagan de manera correcta. Ese es nuestro trabajo, orar para que se haga. ¿Se acuerdan en el Padre Nuestro? Dice, el Padre Nuestro es la oración modelo. Y nos está diciendo Jesús en esa oración, dice, cuando oremos, dice, Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces tenemos que orar para que la voluntad de Dios se haga en el cielo. Entonces, primero tengo que orar para que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida, pero también tengo que orar por mis autoridades y para que también oramos nosotros, para que tengan un encuentro genuino con Dios y que realmente cambie sus corazones. Y los corazones para que puedan tener una carga genuina y que realmente hagan lo que tengan que hacer y no se aprovechen, ¿no? De la gente o del pueblo. Vamos a leer Éxodo 9:16. Creo que es la cita que yo les ponía al principio de Faraón. Éxodo 9:16. Fíjense cómo dice. Voy a leer un poquito antes.
Yo creo que desde el 14 dice, porque yo enviaré, está hablando Dios con Moisés, yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. O sea, le está diciendo Dios que le diga a Faraón, ¿verdad? Y en verso 15 dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Verso 16, esto es lo que yo les decía. Dice, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea, ¿cuál fue el propósito de que Dios permitiera o pusiera a Faraón en ese momento sobre la tierra, ¿sí? Como autoridad? Y aquí lo dice, te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Entonces, lo que hizo Dios en Egipto, pues se corrió la voz como pólvora. Cuando los israelitas iban a entrar a la tierra prometida, la gente tenía muchísimo miedo porque ya habían oído de las cosas que Dios había hecho en Egipto. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? O sea, tenía un propósito el que ese faraón estuviera ahí en ese momento y fue puesto por Dios. Es lo que decimos, toda autoridad es puesta por Dios. Ahora, la autoridad máxima, estamos hablando que la autoridad es delegada, pero el que la delega y el único que la tiene, ahora sí, de manera intrínseca o de manera natural es Dios. Y Dios es el que nos da a nosotros la autoridad. Nosotros tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la autoridad emana de la Trinidad hacia nosotros. Vamos a leer Salmo 62:11. Salmos 62, verso 11, es el penúltimo. Dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, ¿sí? Tuya es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Perfecto, lo que le estaba diciendo, de Dios es el poder, o sea, Dios es el que tiene la autoridad. Hay una parte, no la traigo, o no sé si la traigo más adelante, cuando se acuerdan de aquel centurión romano que llega con Jesús y le dice, oye, mi criado está postrado en cama, o mi siervo o mi esclavo está postrado en cama, y Jesús dice, yo iré y le sanaré, y el centurión le dice, no hace falta, solo di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad, y si le digo a este, ve, y va, era un soldado, o sea, en el ejército las órdenes se cumplen, es sí o sí, ¿sí? Entonces, si le digo a este ve, va, si le digo bien, ven, viene, y si le digo haz esto, lo hace, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos enseña mucho sobre autoridad y también dice la Biblia que nos tenemos que someter y sujetar unos a otros. Vemos también, vamos a Marcos 11:15, vemos manifestada la autoridad de Jesús cuando arroja, ¿se acuerdan a los mercaderes del templo? Marcos 11, vamos a leer del 15 al 17. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba mirando, admirado de su doctrina, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Bueno, este, Jesús tenía toda la autoridad para hacer lo que quiera. De hecho, dice la Biblia que Dios es Dios y hace como a él le convenga, y no hay nadie que le diga, oye, ¿qué haces o por qué haces esto, no? Eh, no sé si han leído el libro de Job. Hay un momento donde Job se empieza
a quejar y Dios se manifiesta y dice, ¿qué hablas? O sea, no tienes idea ni siquiera lo que estás diciendo. Y entonces ahí Job se disculpa y dice, bueno, perdón, de oídas te había oído. Ahorita aquí nada más estoy hablando, ¿sí? Pero ahora mis ojos te ven, ¿sí? Y ahí le da una clase magistral Dios de autoridad a Job. Creo que es de los últimos capítulos de Job. Eh, Seguimos adelante. Ahí mismo en Marcos, eh, vamos a leer del verso 20, en el mismo capítulo 11, vamos a leer del 27 al 29. Dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? O sea, ¿por qué echaste a los cambistas del templo? ¿Sí? Jesús respondió y les dijo, les haré yo también una pregunta. Respóndanme y yo diré con qué autoridad hago todas estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que era del cielo, dirá por qué no le creyeron. Y si decimos que de los hombres, eh, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron y dijeron a Jesús, no lo sabemos. Entonces respondió Jesús, dice, les digo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago todas estas cosas, pero sabemos que él tiene toda la autoridad. Creo que al final de su muerte y resurrección, dice Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, ¿se acuerdan? Entonces, toda autoridad la tiene Dios, toda la autoridad la tiene el Espíritu Santo y Jesús, ¿sí? Y esa autoridad es delegada a nosotros. Cuando nosotros obedecemos la orden de ir y hacer discípulos, de ir y predicar el Evangelio, entonces estamos yendo bajo la autoridad de Jesús y tenemos una autoridad investida para poder predicar la palabra y no solo para predicar la palabra, sino también para, dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, habrán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Esto está en Marcos 16, 17 en adelante. Ok, otro ejemplo, digo, tengo muchas citas, no creo alcanzar a leer todas, pero otro ejemplo también del poder y de la autoridad de Dios, que no solo era cuando hablaba, pero era un poder y una autoridad que salía de Jesús, emanaba de él. ¿Se acuerdan de la mujer con el flujo de sangre? Eso está en Lucas 8, del 40 en adelante al 56. No lo voy a leer por falta de tiempo, pero vamos a comentarlo. Entonces, era una mujer que llevaba muchísimos años con flujo de sangre, había ido a los médicos, dice la Biblia que había gastado todo su dinero, todo lo que tenía, y nadie la había podido curar. Había oído hablar de Jesús, la fe viene por el oír. Oyó de Jesús y ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, o sea, la puntita de su manto, dice, con solo eso, yo sé que voy a ser sana, o voy a ser sanada. Y entonces mientras pasaba contra la multitud, tocó esa mujer el borde del manto de Jesús. Y entonces dice la Biblia que Jesús sintió cómo el poder había emanado de él. Y entonces voltea y les dice, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, Señor, ¿cómo que quién te tocó? La multitud te viene apretando. Dice, no, alguien me tocó de una manera especial porque poder salió de mí. Y entonces la mujer le dice, fui yo. Y Jesús le dice, ve y se sana, dice, por tu fe ha sido sanada. Ella sana por la fe en Jesús, pero lo interesante es que ese poder y esa autoridad emanaba de Jesús. Y si nos preguntamos que si toda autoridad debe de velar por el bienestar de la gente que tiene a su cargo, ¿hasta qué punto la autoridad debe de velar por los que tiene a su cargo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dice Jesús?
yo soy el buen pastor. Sí, el buen pastor, ¿se acuerdan que dice? Da su vida por las ovejas. O sea, Jesús, la máxima autoridad, vino a dar su vida por los demás. ¿Se acuerdan que Jesús, ahorita lo que mencionábamos al principio, cuando les dice que entre nosotros no debe ser como las demás autoridades, que el que quiera ser el mayor servirá a los demás? Dice, así yo, Jesús el Señor, si no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Vamos a leer Juan 10 del verso 17, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, todo el mundo pensamos, ¿no? Que Jesús fue asesinado por los romanos, fue llevado preso, pero no sé si se acuerdan cuando Jesús está en Getsemaní orando precisamente por lo que iba a venir, que le dice al Padre, Padre, si puedes, pase de mí esta copa. Cuando vienen a arrestarlos, que viene con el traidor, con el Judas, y lo entrega con un beso, todos conocemos la historia. Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los que venían a arrestar. Jesús vuelve a tomar la oreja y se la pega al otro y le dice a Pedro, deja, ¿tú crees que yo no puedo obrar ahorita al Padre y enviaría no sé cuántas legiones de ángeles? Y entonces dice, yo para esto vine. Es lo que también se lo dice a Pilatos cuando le dice, Pedro, a mí no me hablas, no sabes que tengo la autoridad para soltarte o para matarte. Y le dice, no, pues, tú no tienes autoridad si no viniera esa autoridad de arriba, tú tienes una autoridad delegada. Dice, pero yo para esto he nacido, yo para esto vine, para dar mi vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la última cena? Dice, cuando toma el vino, dice, este vino es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión o para perdón de los pecados. Entonces, él tenía que derramar la sangre para que nuestros pecados fueran perdonados, ¿sí? Entonces, él a eso vino, ¿sí? Y él tenía la autoridad no solo para poner su vida, sino tenía la autoridad para recuperarla, porque no nada más la puso, sino también la recuperó. Todos conocemos la historia, al tercer día resucitó. Vamos a seguir con Marcos, Marcos capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al 12 en adelante. Es en las bodas de Canaán, ¿se acuerdan? Al tercer día se hicieron las bodas perdón, no estoy en Juan. Vamos a Judas, perdón, pero a Judas, a Marcos, les decía, Marcos capítulo 2 verso 1 en adelante, el 12. Dice, entonces Jesús, otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde él estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, si lo iba a sanar, ¿para qué le dice sus pecados son perdonados? De alguna manera también quería establecer ese punto, ¿no? Dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, y decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué cavilan así
corazones. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La autoridad de Jesús manifiesta con los hechos, ¿no? No es como algunos de nosotros que nada más hablamos, pero él no nada más hablaba, sino hablaba, pero lo que hablaba traía la autoridad para convertirse en un hecho, en una realidad, porque dijo, levántate y toma tu lecho. O sea, lo dijo con palabras, pero vimos el hecho, ¿no? Esa es la autoridad que Jesús tiene. Vamos a leer en Mateo 28, 18. Bueno, la acabo de comentar hace rato, es cuando Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es una autoridad que Dios le dio a Jesús, ¿sí? Y es una autoridad que no tiene límites. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Eh, Fíjense, Juan 17, 1 y 2, Evangelio de San Juan, capítulo 17, versos 1 y 2. Fíjense cómo dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo le dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice, como le has dado autoridad o poder sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, estamos hablando de la autoridad infinita de Jesús y tiene autoridad para, dice, para darle vida a toda carne. Esto que ustedes están viendo es carne y sangre, así le llama la Biblia, cuerpo, carne y sangre. Y Él nos da vida. Dice, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces sabemos que cuando nos toque entregar el cuerpo, vamos a dormir por un tiempo y dicen en 1 Tesalonicenses capítulo 4 13 en adelante, que cuando Dios toque la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán y nos levantaremos con un cuerpo incorruptible, ¿sí? Seguimos adelante. Toda la autoridad que tiene Dios, la tiene Jesús, la tiene el Hijo, ¿sí? Y algo bien interesante, dice la Biblia que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, ¿sí? Entonces, dice también la palabra de Dios que toda la autoridad que tiene Jesús la ha dado a la iglesia, ¿sí? Me voy a saltar unos por falta de tiempo, ya se me está yendo el tiempo, ¿sí? Fíjense, vamos a leer Romanos 8:17, que es lo que estaba hablando hace rato. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa la palabra coheredero? Significa que somos herederos juntamente con Jesús. O sea, que de que todo lo que Dios le dio el Padre, también somos con herederos juntamente con Jesús. ¿Sí? Fíjense, dice, voy a seguir leyendo un poquito más adelante. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de venir, que en nosotros se ha de manifestar. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino a causa del que la sujetó en esperanza. Entonces, lo que está diciendo ahí es que la creación está esperando a que nosotros nos manifestemos como verdaderos hijos de Dios. Jesús dijo, el que cree en mí, las mismas obras que yo hice, él las hará y aún mayores porque yo voy al Padre. Y es lo que está esperando la creación, ver esa manifestación de nosotros como hijos de Dios. Vamos a Lucas 24:49.
Lucas 24:49 es el último capítulo de Lucas. Fíjense, dice en el verso 49, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Quédense en esta ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Esto sucede en el capítulo 2 de Hechos, cuando es el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero aquí les está diciendo, no se vayan, esperen la promesa del Padre, porque van a ser investidos con poder. ¿Sí? Es cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y se acuerdan después de eso los apóstoles empiezan a hacer también milagros y prodigios a través de la palabra. Inclusive vemos a un Pedro que al pasar su sombra y al tocar la sombra la gente que estaba enferma era sanada. O sea, de la misma manera que vimos hace rato como el poder emanaba de Jesús, también lo vemos en los apóstoles de aquel tiempo. Y dice la Biblia que la gloria de la casa postrera tiene que ser mayor que la primera. O sea, que nosotros nos debemos de mover aún más poderosamente de lo que se movieron los apóstoles. Ahora, ¿por qué no hemos visto eso nosotros? Porque la verdad, el nivel de entrega que nosotros tenemos hacia Dios y el nivel de entrega que ellos tenían era totalmente diferente. En la medida que tengamos mayor entrega hacia Dios, pues más respuesta de Dios va a haber en nuestras vidas y a través de ellas. Y son cosas que los demás tienen que ver. Eh, Lucas 10, 19. Lucas capítulo 10 verso 19. Fíjense cómo dice, he aquí, está hablando Jesús, les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Fíjate lo que está hablando Jesús, dice, y eso no nada más fue para los apóstoles, es también para nosotros. Dice que nos da poder de hollar serpientes y escorpiones, que es un símbolo del mal, del diablo y todo eso. No que las serpientes sean el diablo, sino es un símbolo nada más. Cuando habla de serpientes y escorpiones, está hablando de un símbolo maligno. Dice, les doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda, y sobre toda, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Entonces, ¿se acuerdan que es cuando, si leen el contexto, Jesús manda a los discípulos de dos en dos a ciertas ciudades donde él iba a ir? Y les dice, vayan y salen enfermos, resuciten muertos y regresan diciendo a Jesús, aún los demonios se nos sujetaban a tu nombre. Y Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y es cuando ahí dice, he aquí les doy el poder. Y ese poder está sobre nosotros. Si nosotros recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros y el poder de Dios está en nosotros. Dice la Biblia que si el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos mora o vive dentro de nosotros, ese poder vivificará nuestros cuerpos mortales. Y también podemos hacer las obras que Jesús hizo. Pero como les digo al principio, se necesita un nivel de entrega hacia Dios. Nosotros estamos preocupados por los afanes de esta vida, estamos preocupados por la papa, por la comida, por el trabajo, por los hijos, por el esposo, por la esposa, por muchas cosas, y el enfoque que le damos a Dios realmente es muy poco. Hay gente que nada más, pues no sé, estudia la Biblia una vez a la semana, digo de los que le estudian, o dos o tres, pero es algo que deberíamos de hacer diario. De hecho, dice la Biblia que los apóstoles, eh, creo que lo vimos la semana pasada, estaban diario en el templo, dice, enseñando, iban a la hora de la oración, entonces diario estaban conectados con Dios y con el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros, desgraciadamente, a veces nada más nos acordamos de Dios cuando tenemos la piedrita en el zapato, ¿verdad? Cuando algo nos está lastimando, cuando tenemos un problema, es cuando nos acordamos de Dios. Eh, vamos a Hechos 1:8, si quieren no vayan, la vamos a mencionar, dice
Jesús, cuando se les aparece después de su muerte y resurrección, se les aparece a los dos estando en ese ático, y Jesús les dice, he aquí, eh, dice, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y recibirán poder, dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el poder de Dios. Ahora, para dejar salir el poder de Dios de nosotros, porque Dios vive en nosotros, acuérdense que dice la Biblia que somos el templo del Espíritu de Dios, tenemos que dejarlo obrar. El problema es que no lo dejamos obrar, ¿sí? No dejamos salir al Espíritu Santo de nuestras vidas, ¿sí? Miren, vamos a leer 1 Corintios 4:20. Creo que es la última, esta es la última cita que vamos a leer. Ya se me fue el tiempo. 1 Corintios 4:20. Vean lo que dice Pablo. Y Pablo no era de los 12. Pablo fue un apóstol que vino algunos años después. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, el poder de Dios se tiene que manifestar. La gente tiene que ver cuando tú oras a Dios, hay una respuesta de parte de Dios. ¿Sí? Que tú le pides algo a Dios, Dios te escucha y la respuesta está. Cuando oras por los enfermos se sanan. ¿Sí? Cuando hay alguna necesidad, tú oras por la necesidad y esa necesidad es suplida. ¿Sí? Y eso es lo que la gente tiene que ver. Es la manera que se van a acercar a Dios. Jesús dijo, si no ven milagros, no creerán, les decía los apóstoles. Entonces, Jesús hacía milagros para que la gente viera que el poder de Dios estaba sobre él. Y entonces tenemos que movernos nosotros en esa autoridad y en ese poder para que la gente se acerque a Dios, no a nosotros, para que se acerque a Dios. Bueno, aquí le voy a parar, ya se me fue el tiempo. Nos quedan 2 minutillos. No sé si anda por ahí Pepe. ¿Si andas Pepe por ahí? Sí, buenas noches. Te Buenas damos noches. gracias, Señor, por tu presencia, Gracias, principalmente por Dios. todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en cada uno de nosotros y los familiares, lo que nos damos cuenta y lo que no nos damos cuenta y lo que no nos das también te agradecemos. Te pedimos, Señor, encarecidamente que destierres la Amén. violencia, las guerras, las pandemias, toda dictadura, comunismo, toda ley perversa que quieren imponer contra tu palabra.